Saludos, Kimberly Tavera, gracias por recibirnos aquí en el Colegio Dominico Chino. Esta faceta de Kimberly Tavera como responsable de una institución de este tipo, ¿qué te lleva a ti a ser responsable de una institución como esta, como el Colegio Dominico Chino? Mira, Robert, gracias de verdad por venir aquí, por hacernos esta entrevista e interesarte también en nuestra institución. La verdad es que a raíz de los vínculos que surgieron entre la República Popular China y la República Dominicana, pues nosotros vimos una oportunidad única y también aprovechar la vocación que tenemos de servicio y de educar. Siempre fue un sueño para mí desde niña poder tener un centro educativo y desde allí impulsar los conocimientos que nosotros creemos esenciales para el desarrollo del país, como la ciencia, las matemáticas, las tecnologías. Entonces vimos una oportunidad única porque el modelo de educación de la República Popular China es digno de admirar. Si te fijas, en específico hay una ciudad que se llama Shanghái, que el Banco Mundial la ha reconocido como uno de los mejores modelos educativos del mundo, porque sus profesores, que es donde yo considero está el secreto, no solamente se capacitan y van a diferentes talleres para tener diferentes métodos de enseñanza, sino que son incentivados. Ellos se pasan solamente una tercera parte de su tiempo en las aulas. La otra parte de su tiempo laboral se la pasan capacitándose. Y eso, obviamente, ha tenido como resultado que el 10% de los estudiantes de menos capacidad económica de Shanghái, pues tengan los mismos niveles de preparación, o quizás un poquito más, que los estudiantes más pudientes de Estados Unidos y del Reino Unido. Oye bien lo que te estoy diciendo. Y esto se debe a que ellos reciben incentivos, los maestros, cuando van a las zonas más deplorables de esta ciudad, de mayor índice de delincuencia y también donde existe un gran desequilibrio familiar. Esto ocasiona que estos profesores pues se motivan más y trabajan y estimulan más a sus estudiantes. Sin mencionar que es muy importante para China estimular los niveles de inteligencia de cada niño. Primero descubrirlo y luego acompañarlo. Este método de enseñanza chino no es un método de enseñanza repetitivo, donde el niño repite y repite y a la fuerza de repetir, pues aprende lo que dicen los libros, sino que es más bien que se trata de estimular el cerebro del niño. Para que descubra. Para que descubra el tipo de inteligencia que tiene. Y una vez descubierto, pues el sistema educativo lo acompaña. Es lo que yo creo que debe hacerse en el país. Por eso te digo que para mí fue una gran oportunidad pues solicitar ayuda a la Embajada China para que nos acompañe en nuestro proyecto. Pues también vi la necesidad en el país de tener futuros profesionales que no tuvieran la barrera del idioma. Tú sabes que el mandarín es un idioma extraño para nosotros, y con esta nueva alianza, por así decirlo, en diferentes áreas técnicas del sector privado y bueno, de turismo, de comercio, y un mercado tan amplio como China, y siendo nuestro país geográficamente privilegiado en su ubicación, pues nosotros necesitamos vencer el obstáculo del idioma como tal. Y pues este centro no solamente va a estimular ese tipo de aprendizaje basado en el método de enseñanza chino, haciendo grande hincapié en el desarrollo de la ciencia con los laboratorios que tenemos, que hemos podido también ahí aprovechar el amor por la ciencia que tenemos y, como quien dice, hacer un currículo educativo en esta área, claro, siguiendo siempre el del Ministerio de Educación, pero muy cargado en el área de la ciencia, para que nuestros niños puedan experimentar las curiosidades que tienen y descubrir qué tipo de ciencias les gustan. De la misma manera, pues apoyarlos en el idioma mandarín para que... ¿Van a aprender mandarín aquí? Sí,
También, ¿va a ser como parte del currículo o cursos extracurriculares? no, es parte de nuestro currículo escolar. El estudiante de este colegio pues también se le enseña a hablar mandarín con frecuencia. Queremos llegar a ser un colegio bilingüe, todavía no lo somos porque nos faltan muchos profesores en mandarín para poder doblar la enseñanza tanto en español como en mandarín, pero mientras tanto sí estamos enseñando el idioma a todos nuestros estudiantes como una clase incluida en el paquete curricular. Y la verdad hemos tenido muy buenos resultados porque mientras más pequeño es el niño, desde los de niveles iniciales hasta nivel medio, pues estamos impartiéndolo y los resultados han sido Aprende increíbles. más rápido, aprende mejor. Muy, muy rápido. Sí, La experiencia es mejor. sí, sí, Claro. totalmente. ¿Cuándo estuviste en China? En el 2018 tuvimos la experiencia de ir a China en una de ¿Como parte de qué? como parte de los intercambios que hace la Embajada China en nuestro país. Siempre jóvenes le da la oportunidad de ir, conocer el país, conocer su lengua. Nosotros pudimos ir para la Ruta de la Seda y apreciar sus costumbres y su desarrollo también. O sea, es admirable cómo China, de ser un país tercermundista, ha pasado a ser una de las principales potencias mundiales. Yo creo que es un modelo digno de admirar y de estudiar para nosotros poder replicar algunas cosas que ellos tienen allá en nuestro país. Y de allá pues vino la inspiración de En el este año ser. 49 del siglo pasado, China era un país, en un lugar era capitalista, en otro lugar era feudal y en otro lugar era semifeudal. O sea, tenían todos esos niveles. Pero se ha desarrollado en base al comunismo. ¿Tú eres comunista? No, Veo que tiene la banderita de China detrás. no, esto se debe a la alianza del centro. Propiamente nosotros creemos en la socialdemocracia. No vamos a entrar en detalles políticos en este momento. No, yo digo por la bandera, porque sí. veo la bandera de Lo que China. pasa es que nosotros tenemos como centro educativo una alianza con la Embajada China. No solamente promovemos su idioma, sino también que promovemos su cultura, sus valores, en el término de disciplina, de liderazgo, de trabajar en equipo, de promover las alianzas, en ese sentido. Por eso el colegio se llama Colegio Dominico Chino. Pero mirando la bandera, porque veo que a tu derecha está la bandera dominicana Sí, sí. y a tu izquierda está la bandera de China, pero la de la China continental que tiene 1.300 millones de habitantes. Su relación es no con Taiwán, sino con la República Popular China, la de Mao Zedong. Sí, sí, ellos han sido los que han estado apoyándonos. Incluso teníamos profesores aquí en el colegio que por la pandemia, pues este proyecto se concibió un año antes de la pandemia. La pandemia nos hemos visto afectados, como se han visto la mayoría de los centros privados y otras instituciones. Pero seguimos de la mano con ellos y con el apoyo, sobre todo en la parte cultural, que es donde más nos apoyan. El nivel que ustedes comienzan a impartirle mandarín a sus estudiantes, has dicho que los niños, los más pequeñitos, la experiencia es mejor. ¿Desde qué curso comienzan y hasta qué curso se mantienen? Desde primero hasta el bachillerato, sí. Okay. En todos los niveles tratamos de impartir el idioma. Y como le dije, ha sido impactante la experiencia porque los jóvenes aprenden, y los niños sobre todo, el idioma más rápido que otras materias, como las matemáticas. El dominicano es muy lingüístico, entonces el mandarín se les ha hecho muy interesante. No tanto quizás como se ve en los medios de comunicación, otros idiomas como es el idioma inglés y quizás el francés, que son idiomas más comunes, pero a raíz de este acuerdo, pues obviamente hemos visto un mayor interés de los padres en que sus hijos se formen en varios idiomas, no solamente el idioma inglés, sino que puedan también aprender mandarín para tener más oportunidades de éxito, sobre todo en el mercado tan grande que es la República Popular China, y eso abre una brecha para la formación de nuestros profesionales
y sobre todo también para que ellos puedan ir a estudiar y a formarse en China, y eso ha ocasionado que exista un mercado y un gran interés de los padres para que sus hijos se formen en este idioma también. A futuro, ¿cuál sería más ventajoso? ¿Inglés, el francés o el mandarín? Digo a futuro, estoy hablando de 10, 15, 20, 30 años. O sea, estoy hablando de un periodo a futuro. Bueno, yo realmente quisiera decirte que todos esos idiomas que tú has mencionado son importantísimos, no solamente por la necesidad del conocimiento, sino por las oportunidades que abren. A mí mis padres me formaron en varios idiomas desde niña, inglés, francés, ahora estoy aprendiendo mandarín, también aprendí italiano en su momento, para tener mayores oportunidades. Mientras más idiomas y mientras más usado sea el idioma, puede aprender un niño, un joven, y mañana un profesional, pues más oportunidades va a tener de éxito, y eso es lo que nosotros precisamente promovemos. Tratamos. Y eso nos dio varias oportunidades en el sector privado, y también nos redujo el camino hacia el éxito. Entonces yo creo que eso es un ejemplo que debe copiarse. Es mucho más fácil aprender inglés que aprender mandarín, porque es difícil encontrar centros en el país donde lo impartan, de manera que este es un centro único en su tipo, es el primer colegio bilingüe mandarín del país, y yo creo que es una gran oportunidad para que los niños y los jóvenes se formen en ese idioma. Hace un momento mencionaste en tus planes de desarrollo de esta institución educativa, hablaste de tu amor por las ciencias. Así es. ¿De dónde te sale el amor por la ciencia? Estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de física, estamos hablando de química. ¿De dónde te sale ese amor por la ciencia? Por eso, Robert, te dije que es muy importante la labor de los maestros en la formación de los estudiantes y los niveles de empeño que se pongan en estimular la curiosidad del alumno, sobre todo. Mi amor por la ciencia surgió de una profesora que yo tenía en el colegio, que se llamaba Norma Ten. Bueno, espero que esté viva. Es una gran química, madre de varios ingenieros químicos y varios hombres y mujeres de ciencia. Y ella, pues, la forma tan particular de impartir su cátedra fue la que nos llevó a nosotros a desarrollar y a descubrir ese amor por la ciencia, sobre todo por la química. Y de ahí decidimos estudiar ingeniería química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Eres ingeniera? Sí, de donde pudimos hacer varios estudios en el tema de biocombustibles, sobre todo biocombustibles de segunda generación. Y esos conocimientos yo creo que son fundamentales para que un país se desarrolle. Un país que solamente ofrece carreras de servicios, solamente se desarrolla en los servicios, y es importante que para los productos que nosotros tenemos y para que podamos ser más competitivos, pues hay que innovar, y no se puede innovar si el nivel técnico de nosotros no se eleva. Por eso creo que es un reto para este 2022, no solamente para el Ministerio de Educación, sino para todo el país, que nuestros estudiantes puedan elevarse en los lugares que ocupamos, sobre todo a nivel internacional, en los niveles que tenemos en ciencia, matemática, en tecnología y en lectura. Yo creo que ese 4% para la educación, la gran transformación, no era solamente para construir las aulas que hoy tenemos, sino esa gran transformación de los maestros, de los recursos humanos, de su capacitación, y cambiar la mentalidad de nuestros estudiantes para que puedan ser entes de curiosidad, de descubrimiento, de saber que tenemos esas disciplinas disponibles para usarlas, y para no solamente para el desarrollo de nosotros como profesionales o como futuros profesionales, sino como país. Es una herramienta que le va a dar competitividad a los productos del país, y por eso creo que es un reto para el Ministerio de Educación
elevar esos niveles. Pero sin embargo, mientras daba tu discurso ahí, mencionaste para los maestros. Eso significa que las mujeres no están aptas para la ciencia, para las matemáticas, para la física, para la química. Maestros y maestras, qué bueno que me mencionas el tema, porque recientemente dimos una charla del emprendedurismo para las mujeres, sobre todo cómo afecta a las mujeres en la maternidad, y fue increíble la aceptación que tuvo. Y bueno, hay más maestras que maestros en las aulas. Yo creo que eso tiene mucho que ver con esa biología maternal que tenemos nosotras las mujeres, y son personas que te marcan la vida. Yo creo que hace falta elevar los conocimientos en física, química, en ciencias, en sentido general, para que esos maestros que se convierten en padres de muchos niños en las aulas, que encuentran un lugar seguro en las escuelas, pues que puedan también resultar en grandes profesionales y desarrollar los productos dominicanos para volverlos más competitivos. Kimberly, ya veo que tienes una experiencia docente. ¿No percibes tú que la calle le está ganando terreno a la escuela en relación a la mentalidad de los estudiantes, que prefieren más dembow, reggaetón, hip hop, que física, química y matemática? Esto se debe a que no hemos estimulado bien a nuestros estudiantes a descubrir el amor por la ciencia, por enfatizar en qué tipo de inteligencia tienen, y saber que cuando se formen su carrera no va a ser un obstáculo porque van a ir a sentarse a su casa, sino que el Estado Dominicano y el mercado los va a valorar y van a poder vivir como dignos profesionales, y si quieren emprender, pues con ese conocimiento podrán hacerlo, porque bien sabemos que en el país, para tener, la gente cree que solamente los beisbolistas, ¿verdad?, que también van con un gran sacrificio, y bueno, los músicos es donde se encuentra una oportunidad, sobre todo esta música urbana de movimientos populares que hay, y los jóvenes optan por ese camino porque entienden que es el camino más fácil que tienen, y otros ejemplos de éxito en el sector. Yo creo firmemente que hay que descubrir qué tipo de inteligencia tiene el niño en los centros escolares y acompañar ese tipo de inteligencia. Hay un tipo de inteligencia cognitivo, claro, de las físicas, de las matemáticas, de las químicas, pero también hay un tipo de inteligencia musical que si se es bien acompañado de este niño, pues yo te aseguro que la música que hoy estamos escuchando, con las letras que hoy estamos escuchando, quizás sería muy diferente a la que esos jóvenes estuvieran produciendo. De igual manera, la inteligencia deportiva, o sea, ¿cuánto tienen que pagar los padres de los jóvenes que tienen ese tipo de inteligencia para jugar béisbol en una liga privada, cuando eso debería hacerlo en un centro educativo? Yo creo que acompañar la inteligencia de los niños también significa crear espacios en las escuelas donde esos niños puedan desarrollar el tipo de inteligencia que tienen. ¿Cuántas escuelas dominicanas, Robert, tú conoces que muestren laboratorios de física, de química, y que de verdad funcionen, de tecnología, de robótica? O sea, para poder ofrecerle a los niños un espacio de seguridad, y que es lo que se busca en las escuelas, y también de desarrollo, las infraestructuras tienen que estar dedicadas junto con los recursos humanos, que son los maestros, a desarrollar la inteligencia de los niños, no imponerla. La educación no puede ser, aquí todo el mundo tiene que estudiar mercadeo, derecho o medicina, carreras de servicio, o yo quiero ser pelotero o quiero ser artista para tener éxito. Si no es el tipo de inteligencia que tienes, y si no tienes vocación para eso, pues obviamente vas a fracasar y te va a causar frustración. Yo te aseguro que si nosotros pudiéramos enfatizar más en descubrir qué le llama la atención a nuestros niños, sería mucho más fácil producir resultados positivos como profesionales en las universidades y disminuir los abandonos y los desertores de las carreras, para así como Estado Dominicano nosotros incrementar
el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos. Pero el problema comienza desde la niñez. ¿Desde la niñez o desde el papá que quiere que su hijo estudie o su hija lo que él quiere que estudien? Por eso decía que es un problema de nación, que no podemos dejarle el problema al Ministerio de Educación o al gobierno dominicano, sino que tiene que ser, los esfuerzos deben ser aunados entre los padres, los maestros y también la capacidad y la infraestructura del centro que ofrezca los espacios que esos niños necesitan para desarrollar el tipo de inteligencia que tienen. Porque si sus padres en sus hogares no le dan seguimiento y no entienden lo importante que es acompañar al niño durante este proceso de desarrollo, pues obviamente lo que se le enseñe en las escuelas va a valer de muy poco. Y puede un padre que no fue acompañado acompañar a alguien. Ese es un reto que tenemos, hacer conciencia a los padres de lo importante que es hacer esta diferencia con sus hijos, porque las experiencias negativas que a ti te acontecen como ser humano también pueden ser convertidas en experiencias positivas. O sea, porque a mí me hayan hecho algo malo, yo no tengo que repetirlo, simplemente deben estar esos instrumentos de acompañamiento y de concientización hacia los padres para que ellos puedan aplicarlo con sus hijos. En pandemia, por ejemplo, vimos en las clases virtuales una gran debilidad en los propios padres que no sabían cómo ayudarle a sus hijos a hacer la tarea. Había muchos tutores que no son de la edad, que no son los padres, sino que son los abuelos y que no están actualizados a niveles tecnológicos. Entonces los niños le pedían ayuda a los abuelos o a cualquier tutor y a padres también jóvenes que no sabían manejar la tecnología, y esto ocasionó grandes lagunas en nuestros niños, aparte de lo difícil que fue la educación en medio de esta pandemia. Esto reveló los niveles de dificultad que representa para los padres dominicanos de las antiguas generaciones acompañar a sus hijos en la educación que están recibiendo hoy, aún con las lagunas que tiene la educación. Aún así, para ellos, este tiempo de pandemia fue sumamente difícil. Por eso te digo que tenemos que generar los recursos de acompañamiento que estén a disposición de los padres para que ellos sepan cómo orientar a sus hijos y lo importante que es descubrir el tipo de inteligencia del niño a temprana edad para apoyarlo en ella y que pueda tener más éxito en la carrera que escoja, que sea según la vocación que tenga el niño y que se empiece a desarrollar desde temprana edad. ¿Sería eso una sustitución del maestro? No, claro que no. Un complemento. Entre el maestro y el padre debe haber una gran alianza. Entre el sistema educativo y el hogar siempre habrá una necesidad de ambos, porque se complementan. O sea, es muy difícil, sumamente difícil, que en la casa le demos valores a nuestros hijos y que en el centro educativo que vayan no reciban esos mismos valores. Por eso hay padres que trabajan, ¿verdad?, para pagar un centro educativo que vaya acorde con los valores que le quieren enseñar a sus hijos. De la misma manera, y lamentablemente, tenemos un sistema educativo donde los profesores enseñan algo con mucho sacrificio y quizás en esos hogares que tienen unos niveles altos de vulnerabilidad, el niño no reciba el acompañamiento necesario. Es más, ni siquiera reciba que sus padres puedan cubrir las necesidades básicas de la vida para que los niños puedan pensar en otra cosa, aparte de comer, de vestirse, de existir, que es estudiar. Imagínate, Robert, qué difícil es para un niño que está lloviendo, su casa se le está inundando de agua y tampoco tiene que comer, que no le hacen el desayuno para ir a la escuela, que no le dan merienda, que sus padres no pueden proveerle lo que es la pirámide de la vida, ¿verdad?, las necesidades básicas de un ser humano. Para poder tú ser un ser humano, primero tienes que tener esas necesidades cubiertas. Entonces, es un complemento. Obviamente que
que va a ser importantísimo que los padres en el hogar estén interesados en la educación que reciben sus hijos en la escuela y en poder acompañarlo, porque ni puede el sistema educativo formar un ser humano solamente como sistema educativo, ni tampoco un padre puede solamente con los valores del hogar formar un futuro profesional para insertarlo en el mercado laboral y que pueda tener un poder adquisitivo mañana. A partir de tu planteamiento, yo estoy pensando que casi tú estás sugiriendo no solo el acompañamiento de papá y mamá junto a los maestros, sino una modificación prácticamente de los pensum de las carreras educativas en las universidades para formar nuevos profesores, porque muchos de estos profesores que tenemos ahora también están desactualizados, tan desactualizados como los están los padres. Así es, y es importante que el conocimiento hoy es vital y el crecimiento de ese conocimiento es tan vertiginoso que muy poco podemos darle seguimiento. Por eso te decía que el éxito de la educación china, sobre todo te tomé como esa parte de Shanghái como ejemplo, que es una de las más exitosas, es que los maestros viven en constante formación, al igual que los médicos, porque a cada momento el conocimiento va evolucionando con los niveles tecnológicos que ya tenemos. La democratización de la información, ahora mismo cualquier niño te busca y te hace una investigación en internet de cualquier tema, y el maestro tiene que tener la capacidad de poder responder a las curiosidades de esos niños. Eso conlleva mucho tiempo y también niveles de preparación que debe manejar un maestro, que es muy difícil hacerlo con el currículo que ofrecen las universidades de hoy en día. Por eso yo digo que efectivamente debe ser modificado y debe ser adecuado a los nuevos tiempos para que esos maestros entonces puedan generar un mayor rendimiento en nuestro sistema educativo. Y no solamente estoy hablando del sector público, también estoy hablando del sector privado. O sea, muchas veces esos concursos que vemos en el sector público, si se hicieran en el sector privado, quizás los resultados no estarían muy lejos de lo que pasa en el sector público, porque es un problema de la educación superior que tenemos de esos maestros, que tenemos que reformarlo y que tenemos que reformarlo rápido, porque de eso depende la formación de nuestros hijos. Y mientras más tiempo esperemos, más generaciones con las mismas lagunas o peores tendremos en nuestro país. Y tenemos el mismo problema que tendremos hoy, que hay muy poco desarrollo científico, muy poco desarrollo tecnológico, y la innovación en los productos dominicanos casi siempre debe ser realizada por profesionales de otros países que traen las empresas para que puedan hacerla, porque nuestros profesionales en esas carreras se están quedando muy atrás. Si tú ves las carreras científicas que son impartidas en las universidades privadas nuestras, son muy pocas. La UAS es la que imparte esas carreras de ciencia e ingresan 5 y 6 estudiantes cada semestre, porque entienden que estudiar una carrera de ciencia en este país es un atraso, es arriesgarse a quedarse sin empleo en el futuro. Como tú bien dices, y los padres son los primeros que les aconsejan a sus hijos: no estudie nada de eso, estudia una carrera de servicio para que puedas encontrar empleo, estudia contabilidad, que no está mal, pero lo que está mal es que el país desperdicie cerebros y exista una fuga de cerebros de niños y jóvenes que, pudiendo ser grandes profesionales en esa área, pues no se le dé el seguimiento necesario ni en el centro educativo ni en la casa, y por eso entonces se ven obligados a hacer otra cosa que no es la que les gusta o que no es la cosa para la que podrían aportar a nuestro país. Cambiando el tema, Kimberly, hace algunos días nos llegó una información de que tú estabas impartiendo unos talleres de emprendedurismo orientada a mujeres
a madres de familia, a mujeres. Háblame de eso, ¿en qué consiste eso? Sí, a raíz de la experiencia que nosotros hemos vivido, pues identificamos la necesidad de hacer alianzas con mujeres que como nosotros venimos de abajo, formándonos, y hemos logrado recorrer este camino, ¿verdad? Y creemos en el emprendedurismo y tenemos emprendimientos. Pues nosotros hemos notado que... Tiene un vaso de agua ahí, yo creo, ¿eh? Gracias, Sí. gracias. Bueno, pues nosotros hemos notado en este camino que hemos vivido en los últimos años que realmente no existen muchas instituciones que se dediquen a proteger a la mujer que viene de abajo y que va teniendo éxito. En esto he identificado una gran dificultad para tener acceso al crédito, una gran dificultad también para que la sociedad le reconozca a la mujer el éxito, y que aún una mujer teniendo la misma preparación que un hombre o mejor, pues en las grandes plazas empresariales del país y en las mesas importantes de tomas de decisiones a nivel público, en el sector público, en las mesas políticas, por así decirlo, pues la mujer no ocupa los mismos lugares que ocupa en una aula, no ocupa los mismos lugares que ocupa en los proyectos políticos. Y esto me preocupó mucho, me preocupó. Y la tercera parte que más me preocupó fue la monetización del odio hacia las mujeres que vienen de abajo y que pueden tener algún nivel de éxito. Explícame eso, monetización del odio hacia las mujeres. Mira, que pueden superarse. sí, Explícame ese asunto. ahí te voy a hablar. Me luce interesante eso. Digo, no es que los demás no lo sean, pero monetización del odio. Es muy interesante y también muy doloroso, porque para una mujer superarse, que viene de abajo, ¿verdad? Que no es hija de un apellido perfumado, que la gente no siente que tiene una protección, por así decirlo, pues tiene que vivir muchas experiencias negativas para poder que les reconozcan, sobre todo, no solamente para lograr tener éxito, sino para que les reconozcan que ese éxito fue legítimo y con sus méritos propios. Y en ese camino nosotros hemos visto algo muy curioso que antes solamente se daba en las escuelas, que era el bullying. Y combatir el bullying antes era solamente una tarea a nivel escolar, con los niños, y un trabajo que se estaba realizando. Pues ya los niveles de odio, sobre todo en las redes sociales, con la democratización de la información, han sido tan altos, y sobre todo el odio hacia la mujer, que mucha gente se ha dedicado a ganar dinero con ese odio, motivando ese odio, motivando esa burla consciente a mujeres que no tienen quien las proteja, que no tienen un padre de un apellido sonoro, que quizás no tengan los medios para provocar una demanda y darle el seguimiento que debe dársele para tener ganancia de causa, o que quizás son fáciles de destruir porque no tienen los mismos medios a su disposición que tienen otras mujeres de poder en el país. Entonces eso provoca que esas mujeres que venimos de abajo como yo sean el material perfecto y el contenido perfecto para esos monetizadores de la misoginia, del odio hacia las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes que venimos de abajo. Fíjate, Robert, que tú tienes críticas desde el color de tu cabello, el tamaño de tu nariz, cosas absurdas, que tus relaciones personales también, y suposiciones que están muy lejos de la realidad, pero que la gente las cree y ellos las satirizan a propósito. Pero esa misoginia también la practican muchas mujeres. Totalmente. Y quiero que sepas que y algunas mujeres son más duras que hombres contra las mismas mujeres. Pero es que la mayoría de las críticas que yo, en mi experiencia personal, he recibido,
las he recibido en su gran parte de mujeres. Entonces ahí es donde nosotros identificamos la necesidad de practicar la sororidad, que es la hermandad entre mujeres. En nuestro país sobre todo, tú sabes que antes había una competencia históricamente entre las mujeres, que tenían que, la lucha de poder entre mujeres dependían de qué tan cerca estaba esa mujer de un hombre, y eso provocaba una competencia entre nosotras. Todavía queda mucho de eso, y aunque se han librado durante cientos de años, en estos últimos años, unas grandes batallas en contra de la misoginia y tratando de acercar y provocar la unidad entre mujeres. Hay mujeres que están viendo este video, sí, y hombres. Hemos usado en 3 ocasiones el concepto, tú lo has usado 2 veces y yo una, sí, misoginia. ¿Tú podrías explicarle, porque hay personas que están viendo esto y no saben a lo que se está refiriendo, por favor? El odio hacia las mujeres, sobre todo, de todo tipo de abuso. Misoginia, odio hacia las mujeres. Exactamente, exacto. Eso es la misoginia. Y es penoso, como estábamos explicando Robert y yo, que esa misoginia esté presente y latente más en las mujeres que en los hombres, mucho más entre las mismas mujeres que de los hombres a la mujer. Entonces, las mujeres de hoy en día debemos aprender a apoyarnos las unas a las otras para poder tener más espacios de participación, tanto a nivel privado como a nivel público. Mientras nosotras mismas nos estemos descalificando frente a la sociedad, pues no va a valer de nada las luchas y el terreno conquistado para tener las mismas oportunidades de preparación que los hombres, porque entonces socialmente estamos siendo descalificadas por nosotras mismas, no solamente por los hombres, para ocupar un espacio de poder en el gobierno o en cualquier partido político, pero también en el sector privado. Y esa falta de unidad entre mujeres se ve sencillo a simple vista, pero provoca grandes daños y nos limita mucho en el crecimiento que podemos tener socialmente, sobre todo en este país. Por eso nosotros... En este país donde a muchas mujeres la ven bien para hacer cursos de macramé y sí, de material de reciclaje, así y para llenar guaguas. Así es, pero para desarrollarse, para emprender un proyecto que tenga éxito, para reconocer sus méritos, tanto hasta a nivel empresarial, a nivel público, hasta en sentido personal, para reconocer los méritos de las mujeres, sobre todo las mujeres que vienen de abajo, las que no pueden defenderse, porque las que tienen un apellido que pueda defenderlas a sí mismas, pues eso genera un respeto, sobre todo de los poderes fácticos del país. Por eso nosotros identificamos esa debilidad y en base a la experiencia que nos aconteció, pues hemos decidido fundar un centro de pensamiento, que va a ser un centro de pensamiento dedicado al desarrollo empresarial, pero va a ser un desarrollo empresarial inclusivo, sobre todo de las mujeres que tienen poco apoyo en este proceso. Imagínate, aparte de ser mujer, entonces ser madre. Te juzgan por la cantidad de hijos que no tuviste, por la cantidad de hijos que tuviste, te juzgan por si tú estás haciendo con tu tiempo, si le estás dedicando tiempo de calidad a tus hijos o no. Y estas son de las cosas que nosotros tenemos que cambiar y que esperamos con este centro de pensamiento poder fomentar y hacer conciencia de la necesidad de la hermandad entre las mujeres, sobre todo entre las mujeres que venimos de abajo. Protegernos unas a otras, ayudarnos unas a otras, nos hará más fácil estar en posiciones de poder, tanto en el sector público como en el sector privado. Y que una mujer pueda ocupar un espacio de poder significa que va a poder hablar por las otras mujeres, abogar por las otras, por los derechos, por los niveles de participación y los espacios también, y por las necesidades que propiamente tenemos las mujeres, que no son las mismas que los hombres. Entonces, ¿y cómo ha sido aceptado eso que tú le has propuesto a las mujeres en
talleres que le está impartiendo? Es súper bien. Nosotros estamos muy sorprendidas y agradecidas también al mismo tiempo de los niveles de interés que ha generado en las redes sociales, en la participación de otras mujeres que se quieren unir, que les ha pasado lo mismo y que han tenido dificultades en su camino, en el camino que han recorrido tanto en el sector público como en el sector privado. Y claro, porque a partir de ahí también vamos a brindar herramientas, instrumentos, insumos para que esas mujeres puedan desarrollarse y puedan emprender y puedan hacerlo tanto en el sector público como en el sector privado, dependiendo de la vocación que tenga cada una. Lo importante es que encuentren en nosotros un espacio que, aparte de acompañarlas, pues les apoye, un espacio de protección hacia esas mujeres que están creciendo, tienen una decisión firme de ser alguien y de empoderarse, pero que no tienen quien las apoye. Entonces, entre nosotras, las pequeñitas, somos pequeñitas, pero juntas vamos a ser mucho más fuertes. Eso que estás haciendo, que comenzaste acá en el Distrito Nacional, Sí. ¿piensas llevarlo a otro municipio, a otra provincia? Claro que sí, vamos a estar en diferentes provincias del país. Ya hay muchas solicitudes que se han hecho. De hecho, la primera se duplicó la asistencia, era para 100 mujeres y asistieron 200 mujeres, gracias que habíamos reservado un salón bastante amplio para tener un distanciamiento social prudente, pero vamos a llevarla a las diferentes provincias del país, a los diferentes municipios, donde quiera que podamos hacerlo, porque lo importante es que provoquemos esta alianza entre mujeres y que la gente sepa de que no es solamente desarrollarse personalmente, sino poder dar de este tiempo que nos sirve para estar unidas y para crear estos espacios de protección que mañana van a ser vitales para proteger el éxito y el camino hacia el mismo. Bueno, Kimberly, ya para finalizar, ¿tú crees que sería posible que nosotros podamos ver los laboratorios que tienen? Con gusto, con muchísimo gusto, claro que Por sí. favor, vamos allá. Un momentito. Es el Salón de Maestro Ángela Rodríguez Viva Carrasco, que fue la fundadora del Colegio Salvador Esturla, que fue el centro que nos antecedió a nosotros. Así se llamaba esto acá. Sí, antes de este proyecto ya existía un colegio de más de 40 años anteriormente, que es fue el Colegio Salvador Esturla. Esta fue su fundadora y nosotros en el Salón de Maestros siempre la recordamos con mucho cariño, y en el país mucha gente la recuerda también por sus aportes a la educación. Entonces este centro, para nosotros poder transformarlo en el Colegio Dominico Chino, tiene una base de valores nacionales y un aporte que se ha hecho a la sociedad anteriormente. Tiene una historia muy linda. Tú estás muy orgullosa con esto. Sí, para mí. Se nota mucho entusiasmo. Sí, para mí este es una de mis pasiones y es una forma de servir a la sociedad y de formar gente que pueda pensar como uno, que pueda actuar como uno, que tenga los mismos valores, pero también de aportar un poco de lo que a mí mis padres me aportaron, que fue mi educación. Vamos a ir para allá. ¿Qué es esto que tenemos acá? Este es el maternal. Hay muchos niños que es como un internado en las tardes que se quedan aquí, y en las paredes tenemos la historia de China, sus murallas, sus símbolos, y es muy bonito porque entonces los niños se van motivando. Como le dije, es un centro cultural también que busca promover los valores. Ese camita porque algunos duermen aquí, Sí, en la tarde a la siesta. Algunos duermen aquí, es internado también en las tardes, y es un colegio que forma desde lo maternal hasta el bachillerato, hasta la educación media. Kimberly, ¿y en este salón qué hacen acá? Este es el laboratorio de robótica. Aquí los niños vienen y estos son sus instrumentos. Con un profesor de robótica, pues se le instruye en esa área. Eso forma parte de nuestro currículo educativo, y
Como usted ve, los materiales son materiales sencillos que usan nuestros estudiantes, pero que esto le motiva a hacer grandes cosas y despierta su pasión por la tecnología. Y o sea, van descubriendo. Van descubriendo, sí. Y por este tipo de actitudes que son las que nosotros queremos desarrollar en nuestro centro. Oye, pero Sí. y alcanzó el espacio para hacer una cancha de baloncesto. Así es. Antes le decía que el colegio estaba diseñado de otra manera. Nosotros nos involucramos en el diseño en base a la visión que teníamos y pudimos aprovechar mucho más el espacio. Claro, para nosotros la parte deportiva es muy importante porque, como le decía, esto es parte de la inteligencia del niño y un buen centro educativo tiene que proporcionar los espacios para que los niños puedan desarrollar ese tipo de inteligencia. De manera que aquí aprovechamos el espacio para hacer esta cancha, que sirve también para otras disciplinas Y deportivas. es en el techo que está. Sí. Y además, como ambientalista, yo creo que hay que aprovechar la mayor posibilidad del espacio Sí. y de los materiales Porque también. veníamos subiendo, pues yo no imaginé que íbamos a encontrar una cancha de este nivel acá. Claro. Y esto está ¿a cuánto? A menos de 100 metros del Palacio Nacional. Sí, de aquí se ve Sí, el palacio. el Palacio Nacional. Así es. Es un edificio viejo que nosotros lo hemos transformado para adecuarlo a los nuevos tiempos. Este es nuestro orgullo. Para mí, como ingeniera química, que en el centro educativo exista un buen laboratorio de ciencias, sobre todo en nuestra área, es muy importante porque eso permite a los estudiantes interactuar con los experimentos, con los materiales, conocer los indicadores y le da también conocimiento que un profesional debe tener. Además permite que los niños que estén interesados en la ciencia pues tengan un espacio donde dar sus primeros pasos. De manera Aquí que tenemos, veamos, vamos a comenzar por acá, a ver. Ya aquí, aquí tenemos bases de ensayo, probetas, Lemmeyer, como usted puede ver aquí. Sí. Tenemos materiales guardados que son indicadores. Ahora no los sacamos porque los niveles de reactividad son un poco altos y nosotros, ¿verdad? Sí. Ven aquí. sí. Tenemos microscopios, tenemos fetos que lo usamos para la parte de biología. ¿Son fetos humanos eso? Sí. Que lo usamos para la parte de biología. ¿Y cuál es la reacción de un niño cuando ve un feto? Bueno, ellos se sorprenden, pero así aprenden qué tiene mamá y cómo se forman los bebés. Eso les ayuda a entender un poco más de los procesos biológicos. Nosotros escribimos artículos y dentro de los artículos que escribimos, uno se llamaba las reacciones humanas explicadas desde la química. Ahí nosotros hablamos de cómo la tristeza, la alegría, la felicidad son procesos, hasta el llanto, totalmente químicos, hasta el asustarse, cómo reaccionamos, de qué compuestos se compone el metabolismo y cómo ellos interactúan para que el cuerpo actúe como actúa. Y entonces son temas muy curiosos que le enseñamos a los niños, pero que a la vez despiertan en ellos esos niveles de curiosidad, valga la redundancia, por saber y por conocer, y eso los motiva a aprender ellos mismos en el colegio y a leer y documentarse en la casa, para entonces poder venir aquí a aplicar un poco de lo que aprendieron. No vamos a hacer una reacción química hoy por mi embarazo, pero en otra oportunidad pues les invito para que podamos hacer reacciones químicas que son bien sencillitas y que a los niños les encanta y les despierta toda esa curiosidad. A propósito y para concluir, Kimberly, y de reacciones químico-físicas, yo veo cierta
cierta protuberancia, hay una barriguita ahí. Sí, sí. Esa no es la Kimberly que yo conocí. Bueno, lo que pasa es que este es mi tercer bebé, se llama José Guillermo, ya de un embarazo de 8 meses y esperando, como quien dice, el momento, pero... A ese le pusieron fecha de nacimiento, y que está el día. Y bueno... Porque antes no era así, antes era como llegaron los dolores, ahora a él le ponen una fecha. Yo me voy a reservar el día, por si acaso se adelanta. Pero puede ser que para Año Nuevo o para Reyes tengamos un nuevo integrante de la familia ya aquí. Bien, Kimberly, si tiene algo que decirle más al país, este es el momento. Decirles que es importante apoyar a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también acompañarlos en su proceso hacia el éxito y que esto se define de muchas maneras. Para un profesional tener éxito, para un artista tener éxito puede significar desde tener una galería de arte hasta vender un cuadro o pintar un cuadro que le interese pintar o tener una escuela donde pueda enseñar. El éxito se define de diferentes maneras, pero no deben ser las clases sociales que definan cuando una persona es meritoria de ese éxito y cuando no, sino su trabajo duro. Y nosotros como sociedad tenemos el deber de que si le exigimos a nuestros niños, a nuestros jóvenes que se formen, que trabajen duro, pues acompañarle y reconocerle su éxito una vez que lo tengan, sobre todo a las mujeres y a las mujeres que vienen de abajo. Éxito, Kimberly. Gracias.